Como vos dixen, ela é Carlota Corzo, CEO de Lázaro, unha startup que aplica tecnoloxía blockchain para incorporar trazabilidade ás donacións. Pero eu antes pregunteille a Carlota, que podo dicir de ti? Que faz? A que te dedicas? E ela díxome, como boa emprendedora, fago cousas. Fago cousas. Seguro que nos explica agora algunha delas. Así que, por favor, forte aplauso para Carlota Corzo. Non sei se... Carlota, non sei se tienes presentación. Sí, pues, y te van a dar un micrófono. Si prefieres micrófono de diadema, lo podemos poner, como tú quieras. ¿Así? Ok. Activamos el micro. Hola, hola. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme hoy aquí, muchísimas gracias por el evento que estáis organizando, que la verdad es increíble ver esta clase de cosas en mi tierra, lo cual me encanta, y enhorabuena a todos los proyectos y a todos los que estáis haciendo cosas que son una chulada y estoy segura que vamos a quedar aún más impresionados y impresionadas. Bueno, la presentación no sé si... Sí, la están poniendo ahora mismo. Ahí está. Esto es antes... Aquí estamos. Fantástico. Pues bueno, como os comentaba, muchísimas gracias por invitarme y por estar hoy aquí. Y bueno, vengo a hablar desde mi perspectiva personal sobre todo, y es la sensación que he tenido siempre, y es que hay muchos más caminos de los que a mí me contaron que había. Es decir, hay más caminos que los que me contaron en el cole, en el instituto, en la universidad, en las FPs, en mi propia casa, incluso que los veía que los que mis amigos estaban haciendo. Pero es que hay muchos más caminos, pero es que hay algunos de esos caminos que aún no existen. Es decir, hay caminos que cuando vosotros, por ejemplo, lleguéis a la universidad o lleguéis al mercado laboral, habrá nuevos trabajos y otros de los que creíais que podría haber, ya no los habrá. Como por ejemplo, psicólogos para robots. No sé si habéis visto el caso de algunas psicologías de inteligencia artificial que dependiendo de cómo se programen y cómo se hagan las cosas, pueden desarrollar determinadas actitudes. Entonces, las personas que programen esa inteligencia artificial van a tener que saber cómo hacerlo, pero no solo desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva psicológica también. Otro caso, por ejemplo, es antropología en coches autónomos. ¿Por qué? Porque si hay coches que son autodirigidos y que se mueven de un lugar para otro y están conectados entre ellos, eso es maravilloso, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa con cómo hacemos las personas? Porque bueno, yo sé que vosotros seréis muy responsables y seguro que solo cruzáis cuando está el paso de cebra en verde para vosotros. Pero habrá gente que no lo haga. Entonces, para esa gente que no lo haga, el coche tiene que saber cómo tiene que hacer. Y para eso hacen falta antropólogos, por ejemplo. O incluso, yo que vengo de Bellas Artes, pintar en el aire, que esto ya se puede hacer. Antes te estaban enseñando unas gafas, ¿no? Y de hecho, ahora con todo lo que hay en el metaverso y un montón de cosas por el estilo, puede que hasta nos podamos dedicar a ello en un futuro. Bueno, como estaban comentando, me llamo Carlota, soy cofundadora de Lázaro, pero antes que eso y durante, incluso ahora, sigo haciendo un montón de cosas. Yo he estudiado Bellas Artes, también he hecho innovación, he montado varias ONGs, he trabajado en temas de tecnología, he hecho un montón de exposiciones de arte y ahora llevo una empresa de tecnología y sigo estudiando, por cierto, que eso es súper importante siempre. Pero lo que siempre me ha movido ha sido esta necesidad de crear, estas ganas de hacer cosas. En todo momento, pero de hacer cosas, de hacer cualquier cosa. Es decir, y todo esto vinculado a hacerme preguntas de manera constante, a esa necesidad de estar haciendo cosas, a la ilusión de estar haciendo algo que te apasiona, a ayudar a los demás, a intentar entender el porqué, a aprovechar y a compartir todo este conocimiento que creo que está muy vinculado a toda la filosofía makers que tenemos aquí, ¿no? Y a mí, de pequeña, me habían dicho esta frase que no me había gustado nada, pero nada de nada. Es decir, aprendiz de mucho, maestro de nada. Si a mí me encanta aprender cosas, pero aprender de todo tipo y aprender con un objetivo final. Es decir, pues que yo ahora quiero aprender cómo hacer tal historia, pues tendré que aprender de física y tendré que aprender de arte, o tendré que aprender de música y deporte. Y para cada cosa, pues ser resolutivo y una cosa distinta. Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 mujeres que hacían este tipo de historias. Por ejemplo, Marilyn Monroe, que se la conoce mucho por ser cantante o ser actriz, también tenía su propia productora y era ella empresaria también.
Natalie Portman, aparte de ser, evidentemente, una actriz que a día de hoy podemos ver en películas súper chulas de superhéroes y en otros sitios, también es psicóloga por la Universidad de Harvard y ha hecho un montón de papers. O, por ejemplo, Heidi Lamar, que además de actriz también era científica y de hecho es una a la que le debemos a día de hoy los inicios de la investigación en sistemas como la Wi-Fi o el Bluetooth, que utilizamos a día de hoy, ¿no? Y también otros más típicos como podrían ser Leonardo da Vinci, que es artista e inventor, o Einstein, que era físico y músico. Y hay una cosa súper interesante que se vio en una entrevista que se le hizo a Einstein, que le preguntaron cómo resolvía él los problemas de física y él respondió: yo lo resuelvo pensando de manera musical. Es decir, ¿os podéis creer lo increíble que es pensar en la teoría de la relatividad, en pensar en la física a través de la música? Y esto solo lo podía hacer porque tocaba el violín o porque se dedicaba a este tipo de actividades también, ¿no? Aquí hay un concepto que se llama polímatas que no mucha gente conoce, que es gente que, bueno, como viene definido en la RAE, con grandes conocimientos de diversas materias, o científicas o humanísticas, que yo lo defino más bien como una persona, en general, que tiene un conocimiento muy profundo de dos cosas muy distintas, como puede ser, por ejemplo, el arte o la tecnología. Pero haciendo investigación sobre este tipo de perfiles podemos encontrar un montón de cosas más. En general es gente que tiene la necesidad de crear. Es gente que practica diferentes disciplinas, que tiene vínculo de alguna manera con el desarrollo, es decir, están vinculados a una ONG, a un partido político, a religión, cualquier tipo de cosas. Y en general es gente que no para quieta. Entonces, si sacamos este tipo de cosas, nos encontramos la necesidad de crear, que se dedican a diferentes disciplinas, que están vinculados a algo social y que no paran quietos. Y yo me pregunto, ¿fomenta el sistema educativo actual este tipo de perfiles? Si bien podemos encontrarnos que no es el único tipo de perfil que hay, ¿por qué? Porque nos encontramos también con personas especialistas, que son muy necesarias también, con personas generalistas, que cada vez hacen más falta, los polímatas no están abarcados dentro de este concepto. Y en general, la mayoría tampoco. Y aquí hay tres cosas súper importantes que son las que yo me he encontrado a la hora de luego ir al mercado laboral o hacer proyectos. Primera, la creatividad, que de hecho es un perfil súper importante de los polímatas, de replantearse lo establecido, mirar nuevas maneras de hacer las cosas, no conformarse con lo que nos cuentan. El fallo o el miedo al fracaso, de decir que si fallas una vez, que no pasa nada, porque antes de inventar la teoría de la relatividad han tenido que fallar un montón de veces y eso que nos queda para luego, ¿no? Y después la resiliencia de seguir trabajando por esas cosas que te apasionan y que tienes ganas de crear, porque una vez las haces, por mucho que hayan fallado, ahí te quedan ya hechas, para ti y para los demás. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Sir Ken Robinson, que habla de la escuela y de la creatividad. Y en concreto en una charla TED comentaba que a día de hoy en el sistema educativo estamos educando para gente que va a seguir trabajando hasta los 65 años. Y sin embargo, a día de hoy, la gente que los estamos educando, incluso los más grandes expertos, no sabemos cómo el mundo va a ser dentro de 5. Y aún así pretendemos educar para dentro de 65, que es cuando la gente se jubila. Entonces que aquí hay que hacer un replanteamiento en otro tipo de habilidades. Bueno, en mi caso en concreto yo me he centrado en tres grandes áreas para que conozcáis un poquito de mí más. Yo he hecho en temas de innovación, replantear lo establecido, creatividad, arte, todo este tipo de cosas. Tecnología, ¿por qué? Porque veía que era la manera de hacer todo muchísimo más exponencial. Y el impacto social, que es lo que, bueno, en mi caso siempre me ha movido. En este aspecto, bueno, os comento mi camino, que a la mayoría de la gente que se lo cuento no le ve mucho sentido, pero para mí ha tenido mucho. Yo he estudiado Bellas Artes de pintar, esculpir, hacer fotos, todo ese tipo de cosas. Es una carrera que me ha apasionado. Siempre estuve haciendo voluntariado, siempre me movió mucho lo social. Después me hice un máster en innovación. Ese máster me estaba replanteando yo sobre todo cómo se puede hacer las cosas de manera distinta y esa creatividad que sacaba de las artes, cómo aplicarla a lo demás. Ahí monté mis dos primeras ONGs. Me fui al Parlamento Europeo en Bruselas, donde también hice proyectos con diferentes organizaciones. De ahí me fui para Italia, donde solicité mi primera financiación para un proyecto tecnológico y fue ahí cuando me di cuenta, Dios mío, pero si la tecnología, que era algo que siempre había rechazado, que a mí me gustaba, coger con las manos, pintar, hacer la pared, no sé qué, resulta que puede tener tanto impacto y volver todo tan exponencial, pues voy a tener que aprender de ello. Y eso me llevó a después trabajar como consultora de impacto social en empresas de tecnología, generar mi tercera ONG que lleva de temas de artes, trabajar en el sector tecnológico. También he sido consultora en másters y he hecho un montón de cursos de cosas, básicamente, no lo sé definir de otra manera.
y a crear Lázaro. Que Lázaro, como comentaban antes, es una empresa tecnológica que a día de hoy está moviendo todo el impacto social que he hecho con las ONGs, la tecnología para ayudarlas gracias a la transparencia y, aquí digo en primicia, en breves meteremos temas de arte gracias a NFTs y cosas por el estilo, que tengo muchas ganas. Y bueno, comentar aparte, a mí, bueno, estoy haciendo otro máster y más proyectos, pero un par de cosas que han sido para mí súper importantes han sido el arte y el deporte, que no quiero dejar de mencionar. El arte como manera transversal de replantear lo establecido una y otra vez y que considero que tendría que estar más metido en todo el tipo de educación creativa, y el deporte también como manera de percibir el mundo distinto y también como darte estabilidad a la hora de hacer las cosas. Creo que hay dos grandes preguntas que son súper importantes que nos hagamos a la hora de hacer tecnología o hacer nuevas innovaciones y el desarrollo, que son el por qué y el para qué. Es decir, en un mundo en que la tecnología es exponencial, nos encontramos con que las humanidades no lo son. Y todas estas grandes preguntas y el no hacérnoslas nos llevan a desarrollar tecnologías sin saber muy bien para qué. Bueno, en general está vinculado a evoluciones del mercado, temas de economía y cosas por el estilo. Pero a mi parecer, si me tengo que quedar con algo que creo que es importante transmitir, es que nos preguntemos y que pongamos en el centro estas grandes preguntas humanísticas, en el centro de la tecnología, de este por qué y este para qué estamos haciendo las innovaciones y las cosas que estamos desarrollando. Dicho esto, ojalá podáis implantar y se pueda generar muchísima creatividad para conseguirlo, se tenga superado ese miedo al fracaso para seguirlo intentando otra y otra vez y la resiliencia para seguir adelante y conseguir esos objetivos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Carlota. ¿Le queréis hacer? Yo te digo que a partir de hoy mi palabra favorita es polímata. No sé. Si alguien tiene alguna pregunta, ellos se van porque se tienen que preparar. Dime, Marcos, ¿tienes una pregunta? ¿Una pregunta para Carlota? Bueno, yo tenía dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que ha hecho clic en tu cabeza cuando hiciste Bellas Artes? Sí. Vale, eso ya. Sí. Pero que he hecho clic en ese momento. Cuando dijiste, vale, mi camino va por aquí. Uy, claro, es que yo el problema que tenía era que quería estudiar muchas cosas. No que dijera, quiero hacer de Bellas Artes y eso lo tengo clarísimo, sino todo lo contrario. Yo quería estudiarlo todo y dentro de todo lo que quería estudiar, en el último momento dije, Bellas Artes, ya está. Pero sí que diría que durante todo ese proceso de estudiar Bellas Artes, como comentaba, estuve haciendo un montón de cosas distintas y en general me juntaba con un montón de gente distinta, es decir, me juntaba con los de medicina para hacerles esquemas, con los de filosofía para debatir, con los de biología para explicarles yo estadística, con un montón de cosas. Y sí que ya fue al final de la carrera, cuando terminé, que me replanteaba un poco a dónde ir y el por qué y todo este tipo de cosas, que decías, es que a mí lo que me mueve en realidad es el impacto social. Entonces, era más cómo desde Bellas Artes puedo generar ese impacto que quiero generar. Ahí ya lo vinculé a la creatividad y a la manera diferente de hacer las cosas y encontré la innovación. Vale, y la otra pregunta es, hablando de polímatas, ¿qué polímata es tu referente absoluto? Si es que lo tienes o la tienes. A ver, he de decir que de todos los que hemos investigado, he puesto al principio 3 mujeres porque considero que es importante generar esos referentes también para las niñas y porque en general a la hora de la historia, también en el mundo tecnológico, en el arte, etcétera, no se ha generado mucho. Pero sobre el que más he investigado ha sido sobre Einstein con esa entrevista. La verdad es que me enamoró. Porque cuando te explicaba, y ojalá podáis leer la entrevista que os la puedo pasar, y explicaba esa manera que tenía de procesar el cerebro la física a través de la música, yo decía, es que si no hubiera hecho música, igual no hubiera descubierto todo lo que ha descubierto. Y lo explicaba de una manera tan pasional que era como, es que es lo que le mueve, básicamente. Genial, pues muchísimas gracias, Carlota, por esta charla tan inspiradora. Tenemos un regalito para ti de parte de la organización de la Maker Faire, que si lo quieres ver y también enseñárselo a la gente, es la mascota de la Maker, este pequeño robot. Y nada, muchísimas gracias. Te pido que recuperes tu puesto. Un aplauso para Carlota Corzo.